Buenas, nosotros somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre los cuadriláteros, pero antes de empezar por los tipos de cuadriláteros hay que saber cuál es la definición de este. Los cuadriláteros son todo polígono que cuente con 4 ángulos y 4 lados. Esta es una definición básica, pero nos sirve de base para el momento de explicar los tipos. Los paralelogramos son un tipo de cuadrilátero que cuentan con unas propiedades específicas que hace que se diferencien las demás. Y estas son: 1. Los dos pares de lados opuestos de un paralelogramo son paralelos y congruentes entre sí. 2. Los ángulos consecutivos en un paralelogramo son suplementarios. Esto quiere decir que deben sumar 180 grados. 3. Los dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Y 4. Sus diagonales se bisecan entre sí. Ya para hallar el área es multiplicar la base por la altura, y para hallar el perímetro es multiplicar 2 veces la suma de 2 de sus lados, pero deben ser adyacentes. ¿Qué es un trapecio? Un trapecio es un cuadrilátero con exactamente 2 lados paralelos. Sus ángulos suplementarios son cada par de ángulos del cateto y sus diagonales se intersecan. Un trapecio isósceles tiene también ángulos suplementarios, pero también forman parte de ángulos del cateto. Sus diagonales son congruentes y se intersecan, sus catetos son congruentes y los pares de ángulos de cada base son congruentes. Para hallar el área de un trapecio hay que conocer las longitudes de los dos lados paralelos, que serían las bases, y la altura. Hay que sumar las longitudes de las dos bases y luego multiplicarla por la altura. Por último, se divide entre 2 para obtener el área del trapecio. Rombos. Un rombo está determinado como un paralelogramo, caracterizado por tener dos lados consecutivos congruentes y dos de sus ángulos con mayores medidas a las de los otros dos. Se caracteriza por: primero, sus 4 lados son congruentes. Segundo, ambos pares de lados opuestos son paralelos. Tercero, sus dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Cuarto, todos los pares de ángulos consecutivos son suplementarios. Quinto, sus diagonales son perpendiculares y se bisecan entre sí. El área de un rombo se determina multiplicando la mitad de una de estas diagonales con la otra. Y al tener todos los lados la misma longitud, el perímetro se determina multiplicando 4 por cualquiera de los lados. Rectángulos. Un rectángulo es un paralelogramo cuyos 4 lados forman ángulos rectos entre sí. Propiedades de un rectángulo. Primera, sus dos pares de lados opuestos son paralelos y congruentes entre sí. Segunda, sus 4 ángulos son rectos. Tercera, sus diagonales son congruentes y se bisecan entre sí. El área de un rectángulo se determina multiplicando la longitud de su base por la de su altura. Y el perímetro, al ser la suma de la longitud de todos sus lados, se determina multiplicando 2 veces la longitud de la base más la longitud de la altura. Cuadrado. Un cuadrado es un cuadrilátero cuyos 4 lados son congruentes y sus 4 ángulos internos son congruentes entre sí, con una medida de 90 grados cada uno. Los dos pares de lados opuestos dentro de un cuadrado son paralelos entre sí, haciendo que la definición de paralelogramo también le queda al cuadrado. Las diagonales de un cuadrado son perpendiculares entre sí, se bisecan y son congruentes. El área de un cuadrado está dada por la multiplicación de 2 de sus lados, o el cuadrado de uno de los lados. Y su perímetro está en la suma de cada uno de sus 4 lados, o en cualquiera de sus lados multiplicado por 4. Trapezoide simétrico. Un trapezoide simétrico es un cuadrilátero en el cual sus dos pares de ángulos continuos o adyacentes son congruentes entre sí, por lo que este es simétrico con respecto a su diagonal, la que podría denominarse su eje de simetría, formando 2 triángulos congruentes entre sí. Los dos ángulos formados por los lados desiguales van a ser congruentes entre sí. Sus diagonales son perpendiculares y la diagonal mayor o el eje de simetría va a bisecar nuestro diagonal menor. Su perímetro está dado por la suma de sus 4 lados o la suma de
un lado más el lado distinto de este multiplicado por 2. Y su área va a ser un medio de la multiplicación de la diagonal mayor por la diagonal menor. Bueno, para finalizar, los cuadriláteros son polígonos cerrados de 4 lados y 4 ángulos. Y existen diferentes tipos de cuadriláteros. Cada uno cuenta con sus propiedades y características únicas. Por ejemplo, los paralelogramos tienen lados opuestos paralelos e iguales y ángulos opuestos iguales. Los trapecios tienen un par de lados paralelos, mientras que los rombos tienen todos sus lados iguales y ángulos opuestos iguales. Los rectángulos son paralelogramos con ángulos rectos y por último los cuadrados son rectángulos con todos sus lados iguales. El trapezoide simétrico es un cuadrilátero con un par de lados paralelos y los otros dos lados son oblicuos e iguales en longitud. Para resumir todo, los cuadriláteros son una clase diversa de polígonos que comparten ciertas propiedades comunes, pero también exhiben características distintivas que los diferencia uno de otros. Su estudio es fundamental en geometría y tiene aplicaciones prácticas en diversas áreas, desde la construcción hasta el diseño. Bien, esto ha sido todo. Mi grupo está conformado por Erwin Ortega, Sebastián Palacio, Diego Valles y Daniela López. Y mi persona, Fran Monsalve. Esto ha sido todo, somos el equipo 5. Gracias por su atención.